Hola trasteros, aquí estamos con la segunda y definitiva parte de este montaje de overclocking con lector de frecuencias. En el vídeo anterior vimos cómo integrábamos el lector de frecuencias en la carcasa y un primer esquema del montaje final. En esta segunda parte vamos a finalizar y probar el proyecto. Así que vamos con ello. Después de conectar la salida del oscilador a una de las patillas del interruptor, vamos a conectar la patilla central que consideramos salida a la entrada del lector de frecuencias. Así sabremos con qué frecuencia estamos funcionando. Lo que veis ahora ya se mostró en la entrega anterior, pero me parece importante repetirlo. Tenemos el procesador principal, el Motorola 68000, tenemos la patilla que se levantó y tenemos el hueco de donde se levantó la patilla. Pues bien, soldamos el cable blanco a ese hueco donde estaba antes la patilla y que nos da la frecuencia original, que se usará como entrada en el interruptor para cuando no hagamos overclocking. La entrada del procesador, cable rojo, que irá a la patilla central del interruptor, que es lo que consideramos la salida. Ya tenemos las dos mitades aquí juntitas. Medimos la longitud de los cables. Mucho ojo porque esto nos puede dar guerra. Recordar que unos cables demasiado largos desde el oscilador variable o desde el punto que nos da la frecuencia a la placa a la patilla de entrada del procesador nos pueden dar problemas. Bueno, resumiendo, seguimos. Cable blanco irá a uno de los extremos que nos queda libre del interruptor. Esto lo consideramos una de las entradas para cuando no hagamos overclocking. Y la patilla central, que consideramos salida del interruptor, comparte espacio con el cable rojo, que va al micro, y con el cable amarillo, que va al lector de frecuencias. Ahora pasamos a soldar la alimentación. Recordad, veis las columnas de pines. La columna de la derecha será positivo, la columna central será negativo. De aquí vamos a sacar los 5 voltios para el oscilador variable. Veis clarísimo el condensador de donde vamos a sacar aproximadamente los 10 voltios, 9 que necesita concretamente el lector de frecuencias. Patilla a la derecha negativo, veis la banda negra del condensador, y patilla de la izquierda el positivo. El cable es un poquito corto y lo terminamos de juntar. Soldamos y ponemos un poquito ahí de cable termorretráctil. Y ya tenemos el montaje.
Vamos a esperar, no lo cerramos del todo y vamos a hacer una pequeña prueba. Como veis, tenemos aquí ya la pantalla, tenemos el potenciómetro, que también le hemos puesto el capuchón, encendemos y vemos que como no tenemos el overclocking activado, vemos la frecuencia 7,6, la frecuencia de stock, activamos el overclocking y vemos que según cambiamos el potenciómetro va variando la frecuencia. Bueno, y como ya tenemos todo el montaje hecho, vamos a coger unas bridas y vamos a dejarlo todo un poquito decente, porque no lo hemos enchufado a la tele, pero ¿qué podría fallar? Y llega el momento de poner el potenciómetro, pero nos hemos encontrado con un pequeño problema. Si os fijáis, veis la arandela de plástico que tiene una pequeña muesca que para el tope que veis que lleva el potenciómetro. Pues bien, el propio grosor del plástico de la Mega Drive más la arandela de plástico hacen que no podamos atornillar correctamente. Por lo tanto, tenemos que quitar la arandela de plástico y para eso hemos hecho un pequeño taladrín para simular la muesca en la que irá el tope del potenciómetro. Aquí podéis ver el potenciómetro, el cuentavueltas y el freno que tiene para que no se nos modifique la frecuencia que tenemos seleccionada. Y vamos con una prueba de cerca. Si os fijáis, tenemos el interruptor para seleccionar o no el overclocking y el potenciómetro. La rueda de abajo es el de región y hercios. No le hagáis caso, en principio está seleccionado en modo Estados Unidos. Ahora mismo está el overclocking activado, modificamos el potenciómetro, lo vamos girando y veis que se va modificando la frecuencia. El tope máximo está alrededor de los 20 MHz por los 25K, 20 del potenciómetro y 5 de la resistencia. Si lo ponemos a mínimo, rondará alrededor a los 4 MHz, que es los 0K, porque está al mínimo el potenciómetro, y los 5K de la resistencia que añadimos. Yo creo que menos de 4 y más de 20 no son necesarios. Y ahora llega el momento de la prueba. Y desgraciadamente la prueba no fue bien. ¿Y por qué no fue bien? Porque como ya algunos os figurabais, el cable que lleva la frecuencia era demasiado largo. El lector de frecuencias era capaz de leerlo sin problemas, pero al micro no le gusta nada. Se probó abrir la consola por si se había soltado algún cable, pero no. Hay que darle una vuelta al montaje. Y esa vuelta al montaje pasa lo primero por acortar los cables. Por lo tanto, he cortado el cable de entrada y de salida del procesador y desmonto el interruptor. Vamos a tener que reubicar el interruptor para que la distancia sea menor. Y vamos a colocar el interruptor justo a la derecha de la salida de la televisión. Vamos a mantener la misma filosofía. Una de las entradas del interruptor será el cable blanco para cuando no hagamos overclocking, y la salida seguirá yendo el cable rojo a la entrada. El único cambio que vamos a hacer es que al acercar el interruptor al micro
el cable del lector de frecuencias que iba a la patilla de salida, lo vamos a desconectar y lo vamos a unir a la salida del oscilador variable. Con esto, la única funcionalidad que vamos a perder es que no vamos a saber por el lector si estamos en modo overclocking o no. El lector de frecuencias siempre va a leer lo que nos da el oscilador variable. Esto también tiene su ventaja. Tenemos el interruptor que vamos a mantener de modo overclocking o modo no overclocking, y vamos a saber cuando pongamos el modo overclocking a qué frecuencia va a ir. Esto antes no lo teníamos. Si os fijáis, lo que estamos haciendo ahora es reubicar todos los componentes. Vamos a acercar el oscilador variable, lo vamos a colocar más a la izquierda en la placa y vamos a medir los cables. Nos interesa que el cable que va desde la salida del oscilador a la entrada del interruptor sea lo más corto posible. Si os fijáis, lo que acabamos de soldar está bastante más cerca de la prueba anterior, pero no es suficiente. Si probamos ahora, el lector de frecuencias no va a tener problema en leer la frecuencia que le da el oscilador, como antes. Ahora, como veis, independientemente de si estamos en modo overclocking o no, el lector de frecuencias lee lo que nos da el oscilador. Y como os he dicho antes, el cable que va desde el oscilador variable hasta la entrada del interruptor es demasiado largo. Vamos a tener que acortarlo, por lo tanto hay que devanarse un poquito la cabeza. Vamos a colocar un pin en la salida del oscilador variable y tendremos un cable bastante corto que vaya del extremo del interruptor donde va la entrada del oscilador variable con un pequeño conector, de forma que aunque con la consola abierta no podamos conectarlo, con la consola casi cerrada de forma manual podamos conectar la entrada del interruptor con la salida del oscilador variable. Y algunos pensaréis, pues vaya faena, ya teníamos hecho un agujero para el interruptor en la carcasa. No os preocupéis, vamos a aprovecharlo y vamos a conectar en la patilla número 17, y no hace falta levantarla, tal y como está. Patilla número 17. Vamos a conectar un interruptor de 2 posiciones y 2 contactos. Uno irá a masa, negativo en este caso, y el otro irá a la patilla 17. La patilla 17 es el alt del procesador, que digamos lo pone en pausa. Y diréis, ¿para qué me hace falta eso? Bueno, pues pensar, la onda que nos da el oscilador variable no está sincronizada con la onda que nos da la placa. ¿Cuánto cambiamos con el interruptor? De modo overclocking y no overclocking, las ondas no están en el mismo punto. Uno puede estar arriba y la otra puede estar abajo. Esto provocará que cuando cambiamos con el interruptor de overclocking o no, la consola se cuelgue porque la frecuencia, la onda de la frecuencia no está sincronizada. Si disponemos de un interruptor de alt, lo que haremos será pausar la consola antes de hacer el cambio del clocking, overclocking o al revés. De forma que la consola no se colgará y sin necesidad de apagarla podremos cambiar entre los dos modos.
Ahora sí, ya os aviso que probé la consola en la tele y como estamos seguros que funciona, empezamos el montaje final. Colocamos los cables y vamos a utilizar bridas y un poquito de pegamento caliente. Si os fijáis, el escudo de la consola tiene un pequeño agujero cerca de la ranura de los cartuchos. Por ahí vamos a aprovechar para sacar el cable de la entrada del procesador que lleva el conector. Y a medida que vayamos cerrando poco a poco la consola, podremos conectar ese cable al pin que ves que hay en la salida del oscilador variable. Cuando fui a cerrar la consola, cometí el error de creer que el problema por el que no cerraba era por el lector de frecuencias, por la ubicación. Pensé que estaba chocando con el escudo de la consola y eso que ya lo había probado. Y no. Si os fijáis, lo que hice fue cortar un buen trozo para evitar que hubiera problemas. Y al final, después de muchas pruebas, me di cuenta de que el problema realmente era el pegamento caliente. Por la parte más del centro, la más bajita, no permitía que cerrase la consola. Así que quité el pegamento caliente y puse un poquito de cinta de carrocero. Total, no se va a ver. O sea que acordaros, no cometáis el mismo fallo que yo. No hace falta cortar el escudo de la consola. Y una vez colocado todo, cerramos la consola. Si os fijáis, conecto el cable con el conector a la salida del oscilador y ya lo tenemos. El potenciómetro choca un poquito con el escudo, utilizo un destornillador para situarlo bien y ya tenemos la consola lista para la primera prueba con la consola cerrada. Y aquí tenéis la consola lista. Si os fijáis, tenemos el interruptor trasero para overclocking, no overclocking, el interruptor superior para el modo alt. Tenemos este es el conector de frecuencia y región y tenemos finalmente el potenciómetro. Con estas calcamonías para uñas vamos a etiquetar los diferentes conectores de la consola. Vamos a colocar en el de overclocking una O para overclocking y una N para normal. Vamos a colocar una H para activar el alt y vamos a también etiquetar el conector de frecuencia o región. La P para zona PAL, la J para Japón, irá a 60 Hz y la U de USA para Estados Unidos, también 60 Hz. Lo primero que hacemos es limpiarlo con un poquito de alcohol y con unas pinzas vamos a ir colocando las calcamonías o etiquetas para uñas, como queráis llamarlo. Como es la primera vez que lo hago, voy a coger una por ahí con estos mensajes curiosos para hacer una prueba. Y si todo va bien, lo iré colocando definitivamente en la consola.
Y aquí tenemos la consola terminada y probándose. Vamos a hacer una pequeña demo de cómo deberíais funcionar. Ahora mismo está el overclocking activado. Queremos desactivarlo, pulsamos el interruptor de Alt, cambiamos a modo normal y quitamos el Alt. Como veis, la consola sigue funcionando. Ahora vamos a volver a activar el overclocking. Y para eso vamos a pulsar en Alt, cambiamos a modo overclocking y quitamos el Alt. La consola sigue funcionando perfectamente. Si cambiásemos entre modo overclocking y no overclocking, cambiamos, funciona, volvemos a probar y ahora se cuelga. Es cuestión de suerte. Por eso realmente el interruptor de Alt nos ha venido bien. Y hasta aquí este vídeo. Como veis, hemos tenido nuestros problemas, pero al final hemos sacado el proyecto adelante. En vídeos anteriores, donde monté el proyecto con Look and Feel Regreso al Futuro 3, podréis ver la diferencia entre juegos con overclocking y juegos sin overclocking. Es posible que monte un vídeo exponiéndolo más adelante, pero de momento esto queda aquí. Espero que os haya gustado, por favor regalarme un like y suscribiros para estar al tanto de novedades. Un saludo y hasta ahora.